Hola, buenas. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja de la carrera de Licenciatura en Sistemas. Este es un trabajo de la cátedra Seminario de Actualización 2 a cargo del profesor Marcelo Roldán. El trabajo final consiste en la realización de un clasificador de imágenes utilizando TensorFlow más Masquera. El grupo está integrado por Quevedo Cristian y el que les habla, Pineta Pablo. Algunos contenidos que vamos a observar en este PowerPoint vamos a dar una introducción breve de Machine Learning, vamos a pasar a explicar lo que son las redes neuronales, pero nos vamos a enfocar más en las redes neuronales convolucionales, ya que es la que se utiliza en este trabajo. Después vamos a ver lo que es TensorFlow, más TensorFlow más Keras, y vamos a proceder a ver el clasificador de imágenes y realizar algunas pruebas en el mismo. Bueno, Machine Learning es una disciplina científica del ámbito de la inteligencia artificial, que crea sistemas que aprenden automáticamente. Aprender en este contexto quiere decir identificar patrones complejos en millones de datos. La máquina que realmente aprende es un algoritmo que revisa los datos y es capaz de predecir comportamientos futuros. Automáticamente, también en este contexto, implica que estos sistemas se mejoran de forma autónoma con el tiempo sin necesidad de la intervención humana. Algún ejemplo que podemos ver de Machine Learning se produce en el campo de la medicina, en donde un sistema es capaz de predecir la enfermedad de un paciente solo ingresando como datos de entrada los síntomas que posee el paciente. Otro claro ejemplo son los buscadores, en donde el sistema va a tratar de predecir lo que el usuario quiere buscar en base a las últimas búsquedas realizadas por el usuario. Los tipos de aprendizaje que tenemos en Machine Learning: empezamos con el aprendizaje no supervisado, que tiene lugar cuando no se disponen de datos etiquetados para el entrenamiento. Solo conocemos los datos de entrada, pero no existen datos de salida, que correspondan a un determinado input. Por tanto, solo podemos describir la estructura de los datos para intentar encontrar algún tipo de organización que simplifique el análisis. Por ello, tienen un carácter solo exploratorio. Ejemplo, las tareas de clustering buscan agrupamiento basado en similitudes, pero no garantiza que esto tenga algún significado o utilidad. El otro aprendizaje es el aprendizaje por refuerzo, que se basa en mejorar la respuesta del modelo usando un proceso de retroalimentación. El algoritmo aprende observando el mundo que lo rodea y su información de entrada es el feedback o la retroalimentación que obtiene del mundo exterior como respuesta a sus acciones. Por lo tanto, el sistema que aprende es a base de ensayo-error. Por último, el aprendizaje supervisado. Los algoritmos trabajan con datos etiquetados, intentando encontrar una función que, dadas las variables entrenadas, se les asigna una etiqueta de salida adecuada. El algoritmo se entrega con un histórico de datos y así aprende a asignar la etiqueta de salida adecuada a un nuevo valor. Es decir, que va a predecir el valor de salida. El tipo de aprendizaje es el que utilizamos es el aprendizaje supervisado para esta clasificador de imágenes. Y el histórico de datos que se va a utilizar es el dataset que contiene muchas imágenes de los deportes que vamos a clasificar. En este caso es fútbol, básquet y natación. Bien, ahora vamos a ver lo que son las redes neuronales. Básicamente son un grupo interconectado de nodos, también conocidos como neuronas, que se transmiten señales entre sí. Tratan de simular el funcionamiento de un cerebro humano, del cerebro biológico. Como vemos en la imagen, tenemos los nodos representados por círculos, también conocidos como neuronas. Luego tenemos a través de la flecha las conexiones entre los mismos. Y básicamente tenemos un conjunto de datos de entrada. Luego tenemos una capa oculta que procesa la información para así obtener una determinada salida o salidas dependiendo de la aplicación que se vaya a realizar. Bien, las redes neuronales convolucionales son un tipo de red neuronal artificial que procesan sus capas imitando al córtex visual del ojo humano. Básicamente, esta parte del cerebro está encargada de decodificar la percepción y convertirla en visión. Nuestro trabajo va a realizar algo similar, ya que en base a una imagen de entrada y a través de aplicarle un conjunto de capas ocultas, que son las convoluciones, vamos a obtener una información determinada clasificada referente a lo que nosotros necesitamos. Además de esto, las redes neuronales convolucionales contienen varias capas ocultas, que son especializadas y jerárquicas. Es decir, que a medida que se avanza en profundidad en las capas, tenemos más especialidad en el reconocimiento de forma. Por ejemplo, en una primera capa podemos distinguir lo que son líneas, en una segunda capa lo que son curvas, en una tercera capa siluetas y por último reconocer siluetas muy complejas como por ejemplo partes de un animal o de una persona. Las redes neuronales convolucionales son muy efectivas en el campo de la visión artificial, ya sea en la clasificación de imágenes o en la segmentación de las mismas.
A continuación vamos a ver lo que es cómo funciona y cómo es la arquitectura de una red neuronal convolucional y sus capas ocultas. La primera convolución, en este caso, que sería la primera capa oculta, tiene una imagen de entrada de un tamaño 28 por 28. Vamos a poner que tiene un solo color, es decir, que está en escala de grises. Por lo tanto, no vamos a tener en cuenta el color. Vamos a aplicarle a esta imagen un conjunto de kernels de 3x3. ¿Qué es un kernel? Es una matriz de tamaño 3x3 que va a ir recorriendo la imagen desde la izquierda hacia la derecha y desde arriba hacia abajo, sacando de la misma las características más importantes para obtener luego un mapeo de características de esa misma imagen. Este mapeo de características que vamos a obtener van a ser 32, ya que vamos a aplicar 32 kernels. Luego vamos a aplicar lo que es una función de max pooling, que básicamente es hacer subsampling. ¿Qué es subsampling? Es reducir las dimensiones del conjunto de datos que vamos a utilizar, ya que si aplicamos el kernel a nuestra imagen y obtenemos 32 mapas de características de 28 por 28, serían muchas neuronas de entradas para nuestra siguiente convolución. Es decir, que la salida de esta convolución será la entrada de la siguiente. Por lo tanto, aplicamos max pooling, que consiste en aplicar una matriz de 2x2 que va a recorrer la imagen de igual manera que el kernel, y de los 4 valores que va a tomar por cada interacción, solamente vamos a tener en cuenta el valor más alto, descartando los otros y reduciendo así las dimensiones de nuestra imagen. Vamos a la segunda convolución. Como dijimos, la entrada de esta convolución va a ser la salida de la anterior. Por lo tanto, la salida de la anterior era de 14 por 14 por 32 debido a que le aplicamos max pooling. Vamos a aplicar en esta convolución un conjunto de 64 kernels. Al conjunto de kernels se lo conoce también como filtro. Por lo tanto, vamos a aplicar un filtro de 3x3 por 32. Vamos a obtener un mapeo de características de 14 por 14 por 64. Vamos a aplicar nuevamente max pooling para reducir el conjunto de datos y vamos a obtener un conjunto de salidas de 7 por 7 por 64. Y así podríamos seguir aplicando más convoluciones y disminuyendo el trabajo. En este caso se podría realizar solo una convolución más, ya que al disminuir esto a la mitad nos quedaría de 3x3, lo que no nos permitiría realizar otro max pooling, y ahí terminaría. Pero en caso de que la imagen tenga una resolución mayor, podríamos seguir aplicando otras convoluciones. Y además porque en el ejemplo que vamos a explicar nosotros solo hemos aplicado 2 convoluciones. Bien, volviendo a la arquitectura de una red neuronal convolucional, tenemos que luego de aplicar las convoluciones, obtenemos una red neuronal multicapa, que es básicamente similar a una red neuronal tradicional, a la que le vamos a aplicar una capa llamada softmax, que nos va a permitir clasificar toda esa información en una salida referente a nuestro trabajo, como podría ser clasificar esa imagen en 3 categorías diferentes. Bien, ahora vamos a ver lo que es TensorFlow. TensorFlow es una biblioteca de código abierto basada en redes neuronales. TensorFlow nos va a facilitar la creación de modelos de aprendizaje automático. Tenemos para trabajar con TensorFlow GAs, que es una biblioteca para JavaScript, TensorFlow Lite, utilizada para móviles e Internet de las cosas, y TensorFlow Extended, que nos va a permitir realizar producción. TensorFlow, en conjunto con su API de Keras, nos va a permitir trabajar en nuestros proyectos, brindándonos los bloques modulares necesarios para realizar nuestros proyectos. Un claro ejemplo de la aplicación de TensorFlow es el efecto que se realizó en los celulares Pixel 2 de Google, en donde el celular Pixel 2 solo contaba con una cámara. Este efecto bug consiste en identificar a la persona en modo retrato y el fondo, separar a la persona del fondo y desenfocar el fondo. Y lo raro de esta aplicación es que el efecto bug solo se logra utilizando 2 o más cámaras en el celular. Y en este ejemplo se logró en el Pixel 2 que consta de una sola cámara. Consiste en una sola cámara. TensorFlow más Keras. Keras es una biblioteca de redes neuronales escrita en Python. Fue desarrollada principalmente por Chowlet, un ingeniero en Google, y liberada como código abierto. Las redes neuronales son un tipo particular de gráfico de flujo de datos. Por tanto, TensorFlow y Keras combinan perfectamente. Keras es la API de alto nivel de TensorFlow para construir y entrenar modelos de aprendizaje profundo. Se utiliza para la creación rápida de prototipos, la investigación de vanguardia y en producción, con 3 ventajas claves. Es amigable para el usuario, ya que Keras tiene una interfaz simple y consistente para casos de uso común.
proporciona información clara y procesable sobre los errores de usuario. También es modular y configurable. Los modelos de Keras se fabrican conectando bloques de construcción configurables entre sí con pocas restricciones. Y es fácil de extender, ya que se escriben sobre bloques de construcción personalizados para expresar nuevas ideas para la investigación. Ahora vamos a ver lo que es el modelo secuencial de Keras. Básicamente, el modelo secuencial nos permite construir redes neuronales a través de capas en secuencia. Este modelo secuencial consta de tres secciones muy importantes. La compilación del modelo, que nos va a permitir brindar el coste, el optimizador y las métricas de rendimiento que vamos a ver a continuación en el ejemplo. Luego de eso tenemos lo que es el entrenamiento. Este consiste en brindarle las épocas, que es decir, la cantidad de veces que se va a entrenar nuestro algoritmo, y el lote de datos que vamos a utilizar. En este caso son las imágenes del dataset que vamos a utilizar para entrenar nuestra red neuronal. Y por último tenemos el bloque de predicción, donde vamos a cargar una imagen y la vamos a ejecutar en nuestro programa para así clasificarla en tres grupos diferentes que vamos a explicar a continuación. A continuación, vamos a mostrarle el ejemplo de aplicación que consiste en un clasificador de imágenes deportivas en tres categorías, en básquet, en fútbol y en natación. Nuestro clasificador fue escrito en el lenguaje Python y se utilizó el entorno de desarrollo de Visual Studio Code. Bueno, una vez adentro del entorno y en el archivo .py, vamos a proceder a explicarle un poco lo que consiste nuestro código. Para empezar, vamos a importar las imágenes que nos proporciona TensorFlow y Keras, que nos va a facilitar la creación del clasificador de imágenes. En esta línea 12, Clear Código Session, vamos a matar todas las sesiones de Keras y vamos a dejar que nuestra computadora empiece en cero si tiene alguna sesión de Keras abierta. Y abajo se muestran los directorios de donde vamos a sacar nuestras imágenes para el entrenamiento. Luego tenemos algunas variables necesarias para realizar la compilación y el entrenamiento de nuestra red neuronal. A continuación, el preprocesamiento de imágenes, que consiste en procesar las imágenes antes de ser entrenadas, ya que las mismas pueden contener diferentes tamaños, algunas pueden tener zoom, estar invertidas. Por lo tanto, nuestra red neuronal debe aprender a clasificar y a reconocer imágenes de diferentes formas. Por lo tanto, se realiza un preprocesamiento de las mismas. En esta línea lo que hacemos es imprimir el índice asociado a cada una de las clases o categorías que vamos a clasificar. Y este punto es bastante importante, ya que dependiendo de este, vamos a reconocer luego en el siguiente archivo, en predecir.py, a qué índice pertenece cada categoría. Una vez llegada a la creación de la red neuronal, vamos a crear una red neuronal secuencial, y como explicamos anteriormente, el modelo secuencial contaba de tres pasos: compile, fit, que es el entrenamiento, y por último la predicción. Creamos una red neuronal secuencial en una variable llamada CNN, luego le aplicamos una convolución, como vimos en la parte de la teoría, luego aplicamos max pooling, otra convolución, de nuevo max pooling, y tenemos que destacar que le vamos pasando diferentes parámetros que hemos indicado anteriormente, como el filtro, el tamaño del filtro, la altura de las imágenes, la función de activación, que están todas indicadas acá en la creación de las imágenes. Una vez realizado las convoluciones, vamos a compilar nuestra red neuronal. Vamos a realizar el punto de compile, donde vamos a indicar la pérdida, el optimizador a utilizar. En este caso utilizamos el optimizador Adam y las métricas referentes a esto. Luego pasamos al siguiente paso del modelo secuencial, donde explicamos la función fit, que básicamente consiste en entrenar nuestra red neuronal. Por lo tanto, vamos a indicar las épocas y la cantidad de pasos por época que vamos a realizar en el entrenamiento de la misma. Una vez realizado el entrenamiento, vamos a crear en la variable dir, vamos a indicar el directorio de modelo, donde se va a guardar nuestro modelo que va a entrenar nuestra red neuronal. Por último, vamos a guardar en la carpeta dir, el archivo modelo.h5 y pesos.h5 para luego utilizarlos en otro archivo. Esto nos va a facilitar la utilización de nuestra red neuronal, la utilización del modelo, ya que no vamos a tener que estar ejecutando el entrenamiento cada vez que queramos realizar una predicción, sino lo vamos a utilizar al modelo ya entrenado.
Bueno, una vez que le damos a ejecutar al archivo entrenar.py, se nos va a mostrar en consola lo siguiente: los pasos que se van realizando según su época, en este caso, y también se nos va a mostrar la pérdida de ese entrenamiento de la imagen y un total de acierto. Una vez que finalice la cantidad, una época, en este caso son 20, que son las épocas que nosotros seleccionamos, va a proceder a la siguiente época y nos va a tirar un resultado total de la época, de la pérdida y de los aciertos de esa época. Y en este caso, esos son los resultados finales que obtuvimos del entrenamiento de nuestro archivo .py. Bien, una vez que hemos terminado de entrenar nuestro modelo, vamos a proceder a explicar el archivo predecir.py, en el cual cargamos el modelo que hemos entrenado anteriormente en una variable llamada modelo que utilizaremos para realizar la predicción de las imágenes. Y dependiendo del índice que nos ha indicado la salida de nuestro trabajo, podemos indicar que si la respuesta es igual a 0, nuestra imagen va a ser correspondiente a básquet. Si nuestro índice o nuestra respuesta es igual a 1, la imagen corresponde a fútbol. Y si la respuesta es igual a 2, la imagen corresponde a una imagen de natación. Luego retornamos esa respuesta, todo esto dentro de una función que se llama predict, a la cual le pasamos una imagen. Por último, vamos a cargar la imagen cargada en la función predict, pasamos la imagen a la función predict y realizamos la ejecución del mismo. En este caso, vamos a realizar la predicción de una imagen que se llama fútbol, que es esta que tenemos por acá, la cual hace referencia justamente a una imagen de fútbol. Vamos a probarlo en nuestra red, en nuestro código. Y vemos que la salida hace referencia a una imagen que corresponde a fútbol. Vamos a realizar el ejemplo con otra imagen. En este caso vamos a utilizar la imagen de básquet. Vamos a guardar los cambios y vamos a ejecutar. Y obtenemos como salida que la imagen proporcionada corresponde a básquet. Vamos a realizar una prueba más, en este caso con una imagen referente a la natación. Guardamos los cambios y ejecutamos. Y obtenemos como salida que la imagen corresponde a natación. Eh, ep. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver. A continuación le vamos a dejar en la descripción el link del repositorio de GitHub con el código y las imágenes que hemos utilizado para entrenar nuestro proyecto. Y nos vemos.